Europa quiere darle una oportunidad a las negociaciones con Estados Unidos en materia arancelaria y suspende sus contramedidas. La UE no aplicará su respuesta por ahora. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anuncia un aplazamiento de 90 días de los aranceles contra Estados Unidos. Las grandes bolsas europeas reaccionaron con fuertes repuntes. Wall Street, en cambio, retrocedía tras conocerse el anuncio de Trump de más aranceles a China. En Argentina, el gobierno del ultraliberal Javier Milei afronta la tercera huelga general mientras aguarda un crédito del Fondo Monetario Internacional para sostener su plan económico. Las autoridades de la República Dominicana elevan a 221 los muertos a causa del derrumbe del techo de una popular discoteca la madrugada del martes en Santo Domingo y a la espera de un informe final. Es una de las peores tragedias en el país caribeño en las últimas décadas. La Unión Europea no impondrá aranceles de represalia a Estados Unidos, lo que dejaría margen para una solución negociada que al parecer ya está en marcha. El comisario europeo de Comercio trasladó al secretario y al representante de Comercio de Estados Unidos la voluntad europea de entrar en unas negociaciones sustanciales. La decisión europea sigue a la del presidente estadounidense Donald Trump de retirar también temporalmente algunos de los aranceles recíprocos anunciados la semana pasada. La imposición se suspende durante 90 días. De no llegar a resultados satisfactorios, las medidas arancelarias de la Unión Europea entrarán en vigor. La Unión Europea frena pues su respuesta a los aranceles estadounidenses, lo hace por 90 días. María García Sornosa en Bruselas. Queremos dar una oportunidad a las negociaciones, aseguraba hoy von der Leyen. ¿Qué más dijo y cómo van esas negociaciones? ¿Qué sabemos al respecto? Sí, Ana, pues hoy mismo Maroš Šefčovič, el jefe negociador de la Comisión Europea, ha hablado con sus homólogos estadounidenses y les ha transmitido el mensaje de que el diálogo de verdad debe comenzar ya. No sabemos cómo van a avanzar esas negociaciones, sí que sabemos cómo han ido hasta la fecha. Mal, porque no ha habido ningún avance y Donald Trump ha rechazado cualquier oferta de los europeos, como la de eliminar los aranceles sobre los productos industriales. Aquí en Bruselas ven esta pausa como una muy buena oportunidad para intentar alcanzar un diálogo y también para estabilizar la economía global, pero a lo largo de estos 3 meses la Unión Europea va a continuar preparando sus planes de contingencia, incluso los más duros, como ese mecanismo anticoerción, para activarlo en caso de que este diálogo fracase. Hablando de ese en caso de, ¿hasta dónde estaría dispuesta María a llegar Bruselas para alcanzar un acuerdo? Pues Ana, es una pregunta que probablemente no tenga respuesta a ese límite ni la propia Comisión Europea, porque los acontecimientos se están produciendo de forma muy rápida e imprevisible. En apenas 24 horas los europeos han aprobado los primeros aranceles contra Donald Trump y también los han suspendido. Es cierto que aquí en la capital comunitaria hay mucha incertidumbre, mucho desconcierto sobre cuáles son las intenciones detrás de la estrategia y qué quiere el presidente estadounidense. Aquí en Bruselas no se entiende realmente qué quiere conseguir Donald Trump con todo eso. Lo que sí que podemos decir es que la Unión Europea ha adoptado una vía también muy arriesgada, porque ha paralizado todos sus aranceles, mientras los impuestos por Estados Unidos al acero, al aluminio o a los coches todavía continúan en vigor. No sabemos cómo va a avanzar este camino hacia el diálogo, sobre todo teniendo en cuenta que los europeos tienen enfrente a una persona como Donald Trump, que es muy imprevisible y que parece solo atender al discurso del más fuerte. Veremos qué pasa. María García Sornosa, muchísimas gracias. Un saludo hacia Bruselas. Un saludo a Berlín, Ana. Y vamos con el sube y baja de las bolsas. Y Rosa, bienvenida. Bien, lo has dicho bien, Ana. El giro en la política arancelaria del presidente Donald Trump el miércoles, decretando una tregua parcial de 90 días para todos sus socios comerciales, excepto China, desató la euforia en Wall Street. Al cierre de ayer, el Nasdaq registró su mayor subida en un solo día desde 2001. En el caso del S&P 500 no se veía un repunte similar desde 2008 en plena crisis financiera, mientras que el Dow Jones hay que remontarse a 2020 tras la pandemia de COVID-19. No obstante, volvieron los desplomes a Wall Street este jueves. El dólar retrocedió y las dudas sobre los aranceles reactivaron la tensión en el mercado de bonos. Los inversores vuelven a la cautela, conscientes de que la tregua podría ser solo temporal. Y vamos a analizar esos vaivenes de la bolsa con nuestra compañera en Nueva York. Ana, poco ha durado el alivio de los mercados y vuelven las tensiones entre inversores. ¿Qué es lo que se está valorando?
Rosa, un apunte. Parte de la euforia de ayer tuvo que ver con movimientos que tuvieron que hacer los fondos de cobertura muy apalancados, que estaban apostando por movimientos bajistas para limitar sus pérdidas. Hoy el día ha comenzado con un mejor análisis de cuál es la situación en la que se está, y el consenso de los analistas es de que no es buena y que el daño ya está hecho. Para empezar, la Casa Blanca ha aclarado que China tiene un arancel del 145% y no del 125% que se había hablado ayer, porque se habían olvidado de añadir el 20% inicial por cuestiones del fentanilo que se impuso hace ya semanas. Además, también se sube al 120% el coste de los envíos de paquetería de este país, previamente exentos de pago cuando la mercancía era de menos de $800. Es decir, que es un buen revés para las empresas de comercio electrónico. Los analistas calculan que de mantenerse este 10% lineal, que sigue en pie para todos los países, el 25% para el acero, para el aluminio, para los autos, para todas las importaciones de Canadá y de México que no estén cubiertas por el TEMEC, suponen una carga fiscal arancelaria para los estadounidenses que varía entre el 20 o el 25% según cómo se calcule, pero que en cualquier caso es la más elevada desde el año 1909. El mercado de bonos apunta a que el daño para Estados Unidos no va a ser de corto plazo, y los especialistas están anticipando que hay muchos cambios en geopolítica y cambio geopolítico geoestratégico, como por ejemplo el acercamiento de Canadá a la Unión Europea o las nuevas posibilidades de relaciones con China. Claro. Ana, hoy el presidente ha hablado de nuevo durante una reunión de su gabinete. ¿Qué ha dicho con respecto a esas negociaciones de los próximos 90 días? De la reunión con su gabinete, y en este punto se ha hablado de que se está estableciendo un proceso de negociación y que el primer acuerdo puede llegar bastante pronto. Se está negociando ya con Vietnam, que tenía un arancel máximo de un 46%, nada menos. Con la UE, Trump ha dicho hoy que se va a negociar en bloque, no país a país, y se mostró abierto a negociar con todos los países el arancel del 10% que se ha quedado lineal, pero también ha dicho que en principio no querría cambiarlo. Con respecto a China, ha vuelto a recordar lo mal que se porta este país con Estados Unidos, pero también ha dicho que le gustaría negociar con ellos. Con respecto a lo que pasa en los mercados, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha dicho que habrá mayor certidumbre en 90 días, cuando se acaben las negociaciones, y Trump ha admitido que se está pagando el coste de la transición. Queda mucha negociación por delante. Muchísimas gracias por el análisis, Ana. Gracias. Trabajadores de toda Argentina participan en un paro de 24 horas para protestar contra las medidas de austeridad del presidente Javier Milei. Sindicatos, jubilados y organizaciones sociales denuncian que las políticas económicas del mandatario están agravando la desigualdad social. Se trata del tercer paro general desde que Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023. El aeropuerto de Buenos Aires completamente paralizado. Cientos de vuelos fueron cancelados, arruinando las vacaciones de miles de pasajeros. Nadie nos ofreció una solución en concreto, entonces bueno, es como estresante esa situación, digamos. Pero bueno, decidimos agarrar y hacerla fácil, cancelar, para ver si nos reembolsan eso y volvemos al micro nomás. Así ya solucionamos el problema. Pero... Y nada, llamar a la aerolínea, averiguar qué onda, cuándo se van a poner otra vez los vuelos, cuándo se van a habilitar, digamos, los vuelos. Pero igual apoyo, digamos, si están en protesta y están por un salario seguramente, como todos, entonces como que está bien. Los sindicatos aeronáuticos exigen un aumento de salario acorde con la inflación. También quieren que el presidente Milei cancele los planes de privatización de la estatal Aerolíneas Argentinas. Y la historia se repite en las estaciones de trenes y en el metro. Y aunque los conductores también luchan por mejoras salariales, ellos están al alero de un sindicato distinto que decidió no unirse a la huelga. Al no haber ferrocarril tengo que cambiar de transporte público, pero bueno, el derecho a huelga también es un derecho de los trabajadores y que creo que tendría que haber más paro porque es insostenible la situación con este gobierno. Cerraron bancos y escuelas, pero algunos organismos públicos y hospitales siguieron operando, aunque con dificultad. La verdad que es lo peor que puede pasar, que compliquen a los trabajadores. La verdad que
a los trabajadores, en todo caso, de salud hasta la seguridad y a los mismos independientes. He escuchado que hasta los hospitales están con guardia mínima. Ahora tengo que llevar a mi abuela al hospital y la verdad que no sé cómo voy a hacer. Los recolectores de basura de la capital también se unieron al paro. Argentina es uno de los mayores exportadores de alimentos básicos, pero durante la huelga, uno de los terminales de carga más activos del mundo estaba desierto. Vamos a conocer con un poco más de detalle la situación en Argentina. Preguntamos a nuestro compañero Alejandro Rebossi en Buenos Aires. Alejandro, ¿quiénes secundan esta huelga? A pesar de las quejas de millones de argentinos, Milei mantiene un apoyo del 40-45% gracias a la reducción de la inflación que contribuyó a retrotraer la pobreza. Adhieren a la huelga aquellos trabajadores que son parte del 48% de los empleados formales de la economía argentina. El otro 52% son trabajadores por cuenta propia o trabajadores informales que no participan de la huelga. Y dentro de los formales una parte adhiere porque sostiene que hay que recuperar el salario que no ha aumentado en la misma medida que la inflación en lo que va del gobierno de Milei, y también se oponen a la flexibilización laboral que impulsa Milei. Los sectores que pararon hoy son los trenes, el metro, algunos taxis, los aviones, los puertos, los camiones que transportan cargas, los que recolectan residuos. Tampoco ha habido bancos, no ha habido puertos y ha habido guardias mínimas en lo que son los hospitales, también aquí en las estaciones de servicio, en los supermercados, en restaurantes. También ha habido huelga en el sector de maestros, entre otros sectores de la economía que reclaman por estos motivos. Alejandro, ¿qué papel pueden jugar Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional a la hora de sostener el plan económico de Javier Milei? El papel es clave porque Argentina ya desde el año pasado viene pidiendo un nuevo préstamo al FMI para reforzar las reservas del Banco Central que están cayendo día tras día. Y también porque quieren a fin de este año liberar los controles cambiarios que se instauraron en 2019. Esa situación del Banco Central argentino se ha agravado a partir de la crisis internacional que han provocado los aranceles de Donald Trump. Y justamente Donald Trump, que es aliado clave de Milei, es también el presidente de Estados Unidos, que es el país con más votos dentro del directorio del FMI, que mañana se reunirá para aprobar un nuevo préstamo. Ese préstamo viene a reforzar las reservas del Banco Central. La duda es si será suficiente para controlar la situación en un momento en que caen los precios de las materias primas que exporta Argentina, en un momento en que los capitales especulativos huyen de los países más inseguros como Argentina hacia buscando algún refugio. Alejandro Rebossi, muchísimas gracias por ampliarnos estas informaciones desde Buenos Aires. Gracias a ustedes. Y seguimos con otros paros también en América Latina, Ana. En Lima, Perú, el gremio del transporte urbano realiza este jueves un paro masivo de 24 horas también en protesta por la violencia de bandas criminales, y en lo que va de año, 14 conductores han sido asesinados. Este es ya el quinto paro de transportistas en 7 meses para pedir medidas a la presidenta Dina Boluarte. En la capital peruana, unos 20.000 transportistas apagaron sus motores por 24 horas, exigiendo seguridad en medio de una creciente ola de crímenes, asesinatos y extorsiones. El paro fue convocado por la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, ANITRA, y decenas de asociaciones y empresas se sumaron a la acción. El paro ha sido total, ha sido acatado, Chosica parado, Huaycán parado, Santa Anita también. La ruta, solamente están operando los piratas y gente que se está aprovechando esto, que creen que nunca le va a llegar un sicario a su volante. Según Anitra, en lo que va del año, 15 conductores han sido asesinados y más de 25 ataques han sido dirigidos contra el servicio público de transporte en Lima y Callao. Las bandas del crimen organizado exigen el pago de hasta 50.000 soles, unos $13.500 mensuales a las empresas de transporte. La medida obligó a varios centros educativos a impartir clases virtuales y provocó aglomeraciones de pasajeros y retrasos. Según los manifestantes, el Congreso y la presidenta Dina Boluarte no están haciendo lo suficiente para combatir la inseguridad. La mandataria ha prometido acabar con el terror de la criminalidad. Quiero decirles que estos días de terror van a acabar. Van a acabar más pronto de lo que imaginan.
Sabemos que no es fácil, pero estamos en el camino de lograrlo. La policía está trabajando sin descanso para capturar a los asesinos de choferes, a los extorsionadores. Según la policía, en 2024 hubo más de 19.000 denuncias de extorsión. También el número de homicidios aumentó a más de 2.000 en 2024, un 35% más que el año anterior. De no ver resultados, los transportistas han advertido la posibilidad de convocar un paro nacional indefinido. Tercer día de duelo nacional en República Dominicana. Algunos familiares siguen esperando para recuperar los cuerpos de sus seres queridos, mientras otros entierran a los que ya fueron encontrados sin vida. Son ya 221 los muertos en el derrumbe del techo en la discoteca Jet Set de Santo Domingo en la madrugada del martes. El Gobierno ha creado una comisión de expertos para determinar las causas de la tragedia. Los rescatistas han encontrado vivos a 189 asistentes. El techo de la discoteca colapsó durante un concierto de Ruby Pérez, una de las voces más emblemáticas del merengue, que también falleció. Autoridades, músicos y familiares le despidieron este jueves. Tercer día de duelo nacional en República Dominicana tras una de las tragedias más devastadoras, más fuertes en la historia reciente del país. Indira Suero Acosta en Santo Domingo. Indira, ¿qué novedades tenemos sobre las causas del derrumbe y sobre la búsqueda de posibles responsables? Saludos. Bueno, hasta el momento la única novedad que tenemos al respecto es el informe que anunció el vocero de la presidencia que se realizará de ahora en adelante. Un informe en el que las autoridades concluirán las causas del colapso del techo de este edificio, que era bastante simbólico aquí en República Dominicana. El informe lo llevará a cabo la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica de Infraestructura y Edificación. Indira, muchísimas las víctimas mortales, heridos, familias rotas. Hoy se celebró, lo comentábamos, un sentido homenaje en el Teatro Nacional de República Dominicana a Ruby Pérez. Cuéntame un poco más. Bueno, sí, Ruby Pérez era todo un ícono del arte y del espectáculo aquí en nuestro país, y las honras, este homenaje que se realizó en su honor inició hoy a las 10 de la mañana y finalizó hace poco a las 4 de la tarde, hora República Dominicana. Ya a partir de ahí, sus familiares y allegados se dirigían a uno de los cementerios de la ciudad para darle sepultura, pero algo que vimos durante todo este homenaje fue el sentir del pueblo dominicano que se presentó para rendir ese último adiós a toda una gloria del arte aquí en República Dominicana. Han muerto muchísimas más personas. Creo que las autoridades, Indira, también han destacado la labor de los equipos de rescate. ¿Me puedes contar un poco más al respecto? Bueno, claro que sí, el equipo de rescate, tanto de aquí de República Dominicana como ya otros países que se unieron al levantamiento de escombros y también a la recuperación de cadáveres y a recuperar víctimas, en cierto modo, víctimas vivientes. Fue todo un equipo, una coordinación en conjunto, y ciertamente fue un reto también para las autoridades y equipos de rescatistas aquí en República Dominicana. No estamos acostumbrados a este tipo de tragedias, y pienso que demostramos que cuando nos unimos podemos hacer mucho, y que también hay un esfuerzo de parte de estos equipos que se preparan, pero obviamente se preparan para cualquier tipo de eventualidad, pero no esperan que esto ocurra a esta magnitud. Muchísimas gracias, Indira Suero Acosta, en este tercer día de duelo nacional en República Dominicana. Muchísimas gracias, un cordial saludo. A ustedes. También nos queremos ocupar de Gaza. El ejército israelí confirmó la muerte de un líder de Hamás que dice el ejército contribuyó en la planificación del ataque terrorista del 7 de octubre. Se trata de Haytham al-Sheikh, que murió ayer durante un bombardeo israelí en Ciudad de Gaza. Un portavoz de la Defensa Civil señaló que el ataque alcanzó un edificio residencial y dejó al menos 23 muertos, entre ellos 8 mujeres y 8 niños. Desde que Israel rompiera el alto el fuego el 18 de marzo, han muerto cerca de 1.500 palestinos, según datos del Ministerio de Sanidad controlado por Hamás, considerado organización terrorista por varios países. Los dirigentes israelíes aducen que los ataques buscan presionar a Hamás
para que libere a los rehenes secuestrados en 2023. Pues sí, ese bombardeo israelí del miércoles contra el barrio de Shushaya, en el norte de Gaza, provocó al menos, como decíamos, una veintena de muertos. Maya Siminovich en Tel Aviv. El ejército israelí, lo contábamos, confirmó hoy la muerte de ese comandante de Hamas. ¿Qué más sabemos? Hola Ana, sabemos por el comunicado del ejército israelí que al-Shuk era el tercer comandante del batallón de Shujaia, que es este barrio al oeste de la ciudad de Gaza. Los dos anteriores fueron eliminados por Israel a lo largo de la guerra, y él además fue el coordinador y líder del ataque al kibbutz Nahal Oz, uno de los veintitantos puntos en los que entraron los 5.000, 6.000 gazatíes comandados por Hamas el 7 de octubre. En este kibbutz Nahal Oz había también una base, hay una base militar. De allí eran las observadoras que estuvieron diciendo muchos meses antes del ataque de Hamas que algo se estaba preparando y dieron información que fue pasada por alto. Estas mismas observadoras fueron las que murieron en gran cantidad, fueron secuestradas, y en total la masacre de Nahal Oz se cobró la vida de unos 75 personas. Este muerto en Gaza ayer era quien comandó este ataque, además de otros gazatíes, y por eso el ejército israelí acusa a Hamas de esconderse en la población civil y estar sacrificando a su propio pueblo. Estaremos pendientes. Maya Siminovich, muchísimas gracias por todo esto. Un saludo hacia Tel Aviv. Irán anuncia que podría expulsar a los inspectores de la ONU que supervisan su programa nuclear si continúan las amenazas contra el país. El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que es posible una acción militar si no hay un acuerdo sobre dicho programa. Ali Shahmani, asesor del líder supremo iraní, fue el encargado de responder a Estados Unidos diciendo que Irán podría cesar la cooperación y expulsar a los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Este cruce dialéctico se produce justo antes de que el ministro de Relaciones Exteriores iraní participe en Omán en unas negociaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear previstas para el sábado. Volvemos a Europa. Los ministros de Defensa de la llamada coalición de voluntarios que impulsan Reino Unido y Francia para dar garantías de seguridad a Ucrania están reunidos desde hoy hasta mañana en Bruselas. El objetivo es avanzar en la planificación del apoyo necesario a Ucrania cuando se logre un acuerdo de paz con Rusia. En concreto, debaten el despliegue de una fuerza multinacional de seguridad. El Reino Unido también ha convocado junto a Alemania un nuevo encuentro del medio centenar de países que integran el grupo de contacto de apoyo a Ucrania. En medio de crecientes llamados para acelerar la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, el primer ministro ucraniano Volodymyr Zelensky se reunió con altos funcionarios europeos en Bruselas. La Unión Europea asegura 2 millones de cartuchos de munición y más dinero procedente de activos rusos congelados, así como apoyo en el ámbito del agua potable y la energía. La asociación del Consejo Unión Europea-Ucrania en 2014 se consideró el primer paso para la adhesión del país a la Unión. Ahora Ucrania está mucho más cerca. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, declaró que Ucrania estaba progresando tanto que podría superar incluso el plazo de adhesión acelerada de 5 años. De continuar a esta velocidad y calidad, tal vez podrían llegar antes de 2030. En unos meses, la Unión Europea espera iniciar las negociaciones para ajustar oficialmente la política exterior y el Estado de Derecho ucranianos a las normativas europeas. El grupo parlamentario del presidente francés Emmanuel Macron sugirió otorgar estatus de observadores a los políticos ucranianos. Esto significaría que los legisladores ucranianos podrían ir al Parlamento Europeo y aprender nuestros procesos, nuestras leyes, etc. Y sin embargo, el último informe de la Unión Europea dice que aunque Ucrania ha avanzado en la reducción de la corrupción y la mejora de la transparencia, aún queda mucho por hacer. Otros, como el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, han dicho que la adhesión a la Unión Europea sería una garantía de seguridad. Si un Estado miembro es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros le deberán ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance.
Una garantía de seguridad, pero sin el actor más importante, Estados Unidos. Después de que la administración Trump pareciera descartar la adhesión de Ucrania a la OTAN, algunos dicen que unirse a la Unión Europea sería la segunda mejor garantía de seguridad. Acelerar la inclusión de Ucrania en el bloque ayudaría a la defensa europea por la experiencia bélica acumulada en el frente contra Rusia. Los analistas afirman que las garantías de seguridad de la Unión Europea son incluso más firmes que las del artículo 5 de la OTAN, aunque con una importante limitación. La diferencia en la práctica es que la OTAN está realmente preparada práctica y estructuralmente para aplicar el artículo 5. Mientras que la Unión Europea no es una institución de seguridad y aún no tiene un mando conjunto de sus ejércitos. Algunos expertos afirman que la Unión Europea intenta integrar a Ucrania paso a paso. Se puede establecer una cooperación más estrecha dentro de la estructura permanente, cooperación en materia de defensa, por ejemplo, presencia institucional en diferentes instituciones de la Unión Europea, incluido el Parlamento. Así que, en resumen, Ucrania tendría más voz. Pero no todo es tan sencillo. El primer ministro húngaro Viktor Orbán, afín a Rusia, se opone en todo momento a la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Pero su par ucraniano confía en que a medida que su país implemente las reformas, los aliados europeos lleguen a un consenso. Un helicóptero se estrelló este jueves en el río Hudson, en Nueva York. Las autoridades locales confirmaron la muerte de varias personas. Medios informan de que se trataba de una familia española, aunque el Consulado Español de Nueva York no lo ha confirmado aún. Al menos 5 personas fueron sacadas del agua y llevadas a un hospital en New Jersey. El cuerpo del piloto del helicóptero aún no ha sido encontrado. El mundo según la inteligencia artificial es el nombre de una nueva exposición en el Museo Jeu de Paume en París. Artistas presentan unas 50 obras que buscan plasmar los cambios que esta tecnología está generando en nuestra sociedad. La muestra tiene como objetivo explorar la reacción de los artistas a la llegada de la IA y cómo influye esta en sus creaciones. De momento esto es todo. En nombre de todo el equipo, gracias por estar ahí donde quiera que estén.